Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poderles saludar, bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta materia. Como es de costumbre, en pantalla ustedes ya pueden observar el documento que corresponde a la estructura de la tarea. Estamos en pantalla, pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 2, vocabulary, tema número 3, sustantivos compuestos. Vamos a ver cuáles son las características y sus estructuras en relación a los sustantivos compuestos. Tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como tarea dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Escriban 10 sustantivos contables en primera instancia. ¿Cuáles son los sustantivos contables? Y hemos visto en clases anteriores, los sustantivos contables son todos los que podemos contar, todos los que podemos realizar una contabilidad. Por ejemplo, computadoras, casas, autos, qué sé yo, otro tipo qué sé yo, pelotas. Toda esa situación pueden hacer dentro de los sustantivos contables. Obviamente esto lo tienen que hacer español-inglés. Escriba 10 sustantivos en relación a contables dentro de las características español-inglés. Eso quiere que estar tanto en español como en inglés. La siguiente dice, escriba 10 sustantivos incontables. Incontables son los que no podemos ver. Por ejemplo, love, el amor, no podemos ver. Hungry, ira, por ejemplo, tampoco lo podemos ver. Fuerza, las horas, el tiempo, también no podemos contabilizar, son incontables. Entonces ahí ustedes igual tienen que hacer lo anterior, tienen que hacer 10 sustantivos que tienen que estar en español y su traducción al inglés. Esa es la estructura que tienen que hacer, tanto de la primera y el segundo punto. A continuación, la siguiente actividad dice traduzca los siguientes sustantivos. Por ejemplo, tenemos power, tenemos rice, tenemos sugar, tenemos water. Tienen que simplemente traducirlos al español y nada más. La siguiente y última dice traduzca los siguientes sustantivos: casa, planeta, planta, escuela. Simplemente que tienen que hacer en este caso, traducirlos al inglés. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Solo en los dos primeros puntos, donde escriban los 10 sustantivos, tanto contables como incontables, eso tienen que hacerlo español e inglés. Esa es la característica fundamental. Una vez que se les ha explicado esa parte, recuerden que el trabajo es 100% escrito. Tienen que hacerlo en hojas de papel ministro, en cuadernos, en lo que estén haciendo. Bien claro, bien ordenado, bien aseado, que se pueda ver completa la tarea, la hoja de la tarea desde el principio hasta el fin. Para ello, en la parte superior de la hojita donde ustedes van a desarrollar su tarea, tienen que desarrollar el rotulado. Tienen que hacer el rotulado como se muestra a continuación. Tienen que completar todos los datos que se les solicita en función de la tarea y obviamente a continuación del rotulado inmediatamente empiezan a desarrollar su tarea y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. En función del contenido, ustedes tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con lo que nosotros le estamos solicitando. Y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 2 con el tema sustantivos compuestos correspondientes a la semana número 3 del 15 de abril del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 15 de abril. La fecha límite de entrega es el 30 de abril y la fecha de publicación de la calificación es el 5 de mayo. Tal como sucedió con la unidad 1, ahora nos vamos con la unidad 2. Así que por favor sigan cumpliendo con sus actividades como se los plantea, como se los viene requiriendo. Eso en función de la tarea que ustedes tienen para la presente semana, para esta presente clase, correspondientes a la materia de inglés. Iniciamos una vez que se les ha facilitado los requerimientos en función de cómo tienen que hacer su tarea, las instrucciones de la tarea. Iniciamos con el contenido mismo del desarrollo de su materia, del material de apoyo. Iniciamos y vamos a ver en este caso los sustantivos compuestos. Igual que en el español, los sustantivos compuestos obviamente son aquellos que están formados por dos estructuras o dos palabras. Y vamos a ver en inglés cómo se forman. En este sentido, los sustantivos compuestos o su traducción al inglés, compound nouns, son aquellos que se forman a partir de dos palabras. Por ejemplo, rainbow es arco iris, que se forma de la suma de rain
que significa lluvia, y bow es arco. Entonces tienen prácticamente estas dos se fusionan para dar origen a la palabra arcoíris, en este caso rainbow. Existen diferentes formas de crear este tipo de sustantivos y a continuación vamos a ver cuáles son las estructuras mediante las cuales se puede crear los sustantivos compuestos, cuáles son las estructuras gramaticales mediante las cuales se puede crear los sustantivos compuestos. Iniciamos con la primera y vamos a ver, los sustantivos compuestos se pueden formar a partir de un sustantivo y también de otro sustantivo. Eso quiere decir que pueden estar constituidos por dos sustantivos, sustantivo más sustantivo. En este caso, por ejemplo, bedroom. Bedroom se traduce como cama. Está compuesto de bed, la primera estructura, primer sustantivo, y room, que es habitación, la segunda, el segundo sustantivo. Por lo tanto, bedroom se traduce como cama. Está constituido por dos estructuras. Cambiémoslo de color para que ustedes puedan diferenciarlo. Pero ambos, en este caso, son sustantivos. Sustantivo 1 y sustantivo 2 que funcionan y dan origen al sustantivo compuesto, en este caso, bedroom. También se pueden formar a partir de un adjetivo y de un sustantivo. Se fusionan los dos y dan origen a un sustantivo compuesto. En este caso tenemos whiteboard. Whiteboard, en este caso white es el adjetivo y board corresponde al sustantivo. Los dos dan origen a la palabra pizarrón. Whiteboard, adjetivo más sustantivo. Dan origen al sustantivo compuesto, whiteboard, que se traduce al español como sustantivo. Los sustantivos compuestos también pueden estar formados a partir de un verbo y también de un sustantivo. Se fusionan las dos estructuras para dar origen. En este caso, por ejemplo, tenemos el primero que corresponde al sustantivo driving, en este caso que es conducir, y tenemos license, en este caso es licencia. Por lo tanto, driving license es licencia para manejar o licencia para conducir. Está formado por un verbo, cambiémosle de color, le he mandado solo con amarillo. En este caso tenemos driving que corresponde a verbo, sustantivo license, y los dos dan origen a driving license, el sustantivo compuesto que se traduce al español como licencia para manejar o licencia para conducir. Un sustantivo compuesto también se puede formar a partir de un sustantivo y a partir también de un verbo. Cambian la posición. Si ustedes vieron en la primera etapa, primero estaba un verbo y luego estaba un sustantivo, pero pueden estar también en la forma primero sustantivo, luego un verbo. Por ejemplo, ¿quién no se ha pegado el famoso milkshake? Cuando son golosos, les encantan las golosinas, el dulce. Entonces aquí tenemos en este caso milk, que corresponde a un sustantivo, en este caso es leche, y tenemos shake, que viene a ser se traduce como licuado o batido. Entonces, ese es un verbo. Entonces, el primero es un sustantivo milk, el segundo shake es un verbo. Los dos dan origen al sustantivo compuesto milkshake, que se traduce al español como malteada, como tal. Se traduce directamente en el momento de fusionar el sustantivo más el verbo, cambia la estructura. Individualmente, tanto el sustantivo como el verbo tienen un significado diferente, pero al unirse y dar origen al sustantivo compuesto, este cambia de significado. En este caso, milkshake da origen a malteada. También los sustantivos compuestos pueden estar formados a partir de un sustantivo y también de una preposición. Aquí nosotros ya arrancamos con una preposición, de tal manera que, por ejemplo, tenemos aquí hunger que determina un sustantivo, y la preposición on. Ahí tenemos la preposición on. Por lo tanto, hunger on es un parásito. Entonces tenemos sustantivos, pero hunger significa fuerte, individualmente como sustantivo. On significa encendido, como preposición. Pero al dar origen, al fusionarse los dos a hunger on, para dar origen al sustantivo compuesto, obviamente se traduce este como parásito. Sustantivo más preposición, hunger on, igual parásito.
obviamente dentro en este caso. Como estas palabras pueden haber muchas, de hecho van a existir muchas palabras en función de sustantivos compuestos dentro del idioma. Los sustantivos compuestos también pueden originarse a partir de una preposición, en este caso la preposición ya está al principio, y en segundo puesto de un sustantivo, de tal manera que, por ejemplo, aquí tenemos in. In corresponde a una preposición y voice se corresponde a un sustantivo. Entonces, por lo tanto, tenemos invoice, que se traduce al español como factura. Entonces tenemos la primera in, que corresponde a la preposición, voice, que corresponde al sustantivo. También pueden originarse a partir de un adjetivo más un verbo. Pueden originarse. También puede dar origen a un sustantivo compuesto. En este caso tenemos el adjetivo dry. Dry correspondería en este caso al adjetivo y el verbo cleaner, que significa, o cleaning, que significa limpieza. Entonces ahí tenemos los dos se fusionan y dan origen a un sustantivo compuesto que significa, por lo general, con este dry cleaning, se determina un nivel de limpieza más excepcional. Entonces aquí tenemos el adjetivo más el verbo dry cleaning y se traduce como limpieza. Dry cleaning es el sustantivo compuesto. Y por último, también se pueden formar los sustantivos compuestos a partir de una preposición y de un verbo. Y si nosotros vemos, por ejemplo, nosotros vamos a nuestro cargador, en la cabecita de nuestro cargador, que tiene de nuestro celular, de nuestra laptop, ahí nosotros vamos a ver por ejemplo, este input y también otro que dice output. Entonces, este input como tal, ambos corresponden en este caso in a la preposición y put corresponde a verbo. Entonces, en este caso, input significa entrada, que prácticamente en nuestro cargador, ¿qué indica? La entrada de energía. Y output significa la salida de energía. Entonces, esto, por ejemplo, cuando nosotros compramos nuestros aparatos electrónicos, siempre va a estar presente. Y este es un sustantivo compuesto. Los sustantivos compuestos están tanto de entrada y de salida. Y están formadas a partir de una preposición y de un verbo. Eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Entonces nosotros ya sabemos en esta primera etapa las reglas en cuanto a la construcción de los sustantivos compuestos. En este caso se pueden construir a partir de un sustantivo más otro sustantivo, de un adjetivo más un sustantivo, de un verbo más un sustantivo, de un sustantivo más un verbo, de un sustantivo más una preposición, de una preposición más un sustantivo, de un adjetivo más un verbo o de una preposición más un verbo. Esas son las reglas en cuanto a la construcción de los sustantivos compuestos o de los compound nouns. En cuanto a los sustantivos contables, que igual ustedes tienen en su tarea que realizar, aquí tenemos todos los ejemplos. ¿Qué es un sustantivo contable? Los sustantivos contables o contable nouns son aquellos que se pueden contar, como su nombre lo dice. Suelen definir cosas, materiales o que se pueden tocar o dividir. Por lo tanto, existe su forma en singular y también su forma en plural. Eso quiere decir que los sustantivos contables pueden estar en singular y pueden estar en plural. Pueden estar mencionando solo una actividad o solo un objeto, una cosa, una persona, o pueden estar mencionando algunos, pueden estar en plural. Algunos ejemplos de estos sustantivos contables, por ejemplo, tenemos aquí un pequeño listado. Por ejemplo, tenemos animal, los animales son sustantivos contables, y se los puede dividir, se los puede clasificar. Las ciencias naturales los ha clasificado en diferentes etapas. Para los que están viendo ciencias naturales, y ustedes se recuerdan, ustedes pueden ver eso. Ball, pelota, igual los puedo contar, son un sustantivo que puedo contar. Country, países, o país, yo lo puedo contar. Puedo ver cuántos países hay a nivel mundial, yo los puedo contabilizar. Country, país, door, puerta, igual las puertas yo puedo contabilizar. House, casas, igual yo las puedo contar. Planet, los planetas del sistema solar, del sistema solar, nosotros ya habíamos visto en clases anteriores, igual nosotros le podemos contar, de hecho están divididos los planetas. ¿Se acuerdan que estaban divididos en todos los planetas interiores y los planetas exteriores? Entonces ahí los podemos contar. The planet.
La planta, las plantas, igual los podemos contar. School, las escuelas los podemos contabilizar. Table, las mesas podemos contabilizar. Window, las ventanas las podemos contabilizar. Las podemos ver, las podemos dividir, podemos hacer miles de cosas. Entonces, esos son los sustantivos contables. Cuando el sustantivo contable aparece en singular, es necesario que esté acompañado de un artículo. Puede ser un artículo indeterminado, tanto de las formas a, an, que significa uno, una, o puede estar con el artículo definido de, que se traduce al español como el, la, los y las. Cualquiera de ellos pueden estar acompañados siempre y cuando que este sustantivo contable aparezca en singular. Tenemos que tener en cuenta también que se usan antes de sustantivos que comiencen con consonantes, por ejemplo, there is a cat in the kitchen. Si nosotros vemos aquí, tenemos el artículo indeterminado a. ¿Por qué se utiliza en este caso antes, por ejemplo, de cat? ¿Por qué yo utilizo la forma an, perdón, la forma a? Aquí hay una explicación que nosotros tenemos que recordar. Todo sustantivo que inicie con una consonante, en este caso tenemos la letra C, la letra C. Cuando inicia un sustantivo con una consonante, nosotros le acompañamos con el artículo indefinido a. Pero si este sustantivo iniciara con una vocal, ahí nosotros utilizamos el artículo an. Entonces, en este caso, there is a cat in the chicken. Un gato está en la cocina. Mientras que an es usado, como les había dicho, es usado cuando el sustantivo comienza con una vocal. Por ejemplo, an apple. Apple inicia con ¿qué? Apple inicia con la letter A, con la vocal A, con la letra A. Por lo tanto, se tiene que utilizar el artículo an. Entonces ahí está bien utilizado para que ustedes lo puedan identificar. Se utiliza a cuando el sustantivo empieza con una consonante, se utiliza an cuando el sustantivo empieza con una vocal. A cat, cat inicia con la letter C. An apple inicia con letter A, entonces es una vocal. En este caso, an apple fell of the tree. La manzana cayó del árbol, dice. Entonces ahí nosotros estamos utilizando una. Y obviamente aquí dice una, ¿no es cierto? Si yo digo acá a, se traduce como un. Entonces ahí, obviamente nosotros tanto a y an se traducen al español como justamente un y un, nada más. En cambio, cuando el sustantivo aparece en plural, no es necesario que esté acompañado de a, de an, de o de my o de this. Por ejemplo, there are cats in the kitchen. Hay gatos en la cocina. Ya no es necesario acompañarle de un artículo. Simplemente va directo con el verbo to be. Si es que quieren conjugarle en la forma presente, en la forma pasada o en la forma futura. En este caso, there are cats. Tenemos are. ¿Por qué utilizamos are? Porque el sustantivo cats se encuentra pluralizado y estamos hablando de más de un objeto. En este caso, de más de un gatito. Entonces dice, there are cats in the kitchen. Hay gatos en la cocina, a diferencia que nosotros vemos acá arriba, there is a cat in the kitchen, que estamos hablando simplemente, cat está como sustantivo, está singularizado, estoy hablando solo de un gato. En cambio acá estoy hablando de más de un gato y por lo tanto no se utiliza con ningún pronombre adelante, sino que va directamente con el verbo to be. Puede ser este presente, pasado o futuro. Eso puede ser cualquiera de estas circunstancias. Esto en cuanto a los sustantivos contables como regla general. Pasamos a la siguiente etapa que son los sustantivos no contables o incontables. Por lo tanto, los sustantivos no contables o uncontable nouns se refieren a conceptos, sustancias o ideas que no se pueden dividir. Por ejemplo, time, el tiempo no se puede dividir, es un concepto indivisible. Sin embargo, existe una serie de estructuras, una serie de medidas para poder contarlo. Esos sí son sustantivos contables. Por ejemplo, hours, las horas, days, los días, years, los años. Entonces, eso sí los puedo contar, pero si nosotros hablamos de time, que contiene todas estas subdivisiones, time, nosotros no le podemos contar. Por lo tanto, se considera un sustantivo no contable. Algunos sustantivos no contables pueden ser los siguientes. Por ejemplo, tenemos currently,
que es una divisa. Entonces, las divisas o representaciones o distinciones, eso no se les puede contar. El gas, tampoco nosotros podemos contabilizar el gas. Si ustedes, por ejemplo, se les escapa de la bombona del cilindro de gas, se les empieza a escapar el líquido o el gas que se encuentra en el contenido de su interior, nosotros no podemos contabilizar, ¿no es cierto? Pese que ahora se han ideado algunos tacómetros, los cuales sí podemos contabilizar, pero en sí como su forma no se le puede contabilizar, no se le puede ver, simplemente está ahí, solo se le siente con el olor. Entonces, el gas es constituido como un sustantivo incontable. Información. La información tampoco. La información tiene, de hecho, dentro del proceso de contabilización que tenemos dentro de informática, la información es n hacia el infinito. Eso quiere decir, va hacia el infinito, no, pues no tiene contabilidad, no tiene fin. Love, el amor, tampoco podemos contabilizar. Por más que les diga su enamorado, por más que les diga alguna persona que les ama mucho, ¿cuánto les ama? Muchísimo, todo el mundo. No, el amor no se puede contabilizar. Love está considerado como sustantivo incontable. Money, el dinero, no podemos contar. De hecho, existen divisiones las cuales pueden generar registros, pero en sí el dinero como tal no se puede contabilizar a nivel mundial. Music, la música, nosotros la sentimos, pero no podemos contabilizarle. Power, el poder, de igual manera. Rice, el arroz, nos tardaríamos miles de años en contabilizar todos los granos de arroz que existen. Lo mismo sucede con sugar, que es azúcar. Lo mismo va a suceder con water, pese a que nosotros, las ciencias naturales, ha hecho un pequeño análisis en el cual determina que el 70% de nuestro planeta es agua, o las 3/4 de nuestro planeta es agua. Es imposible realizar una contabilidad exacta de cuánta agua hay en nuestro planeta. Y peor todavía con el proceso de evaporación. Recordemos que el agua tiene 3 estados: líquido, sólido y gaseoso. En el momento que entra el gaseoso, imposible de contabilizar. Entonces está considerado dentro de inglés water como sustantivos no contables o como sustantivos incontables. Entonces, esas son las características en cuanto a los sustantivos que nosotros podemos observar. Entonces, aquí nosotros hemos visto ya los sustantivos no contables o incontables, los sustantivos contables, y hemos visto los sustantivos compuestos, cómo se van formando. En función de estos sustantivos compuestos, vamos a ver un poco más en función de este tema, cuáles son otras características que nos permitan reforzar nuestro aprendizaje. Y vamos a ver compound nouns, sustantivos compuestos en inglés. Los sustantivos compuestos en inglés, compound nouns o compounds, son la combinación de dos o más sustantivos que forman una unidad que expresa un objeto, una persona, una idea. Por ejemplo, credit card, tarjeta de crédito. Aquí tenemos dos, tenemos credit y tenemos card. Tenemos dos estructuras gramaticales que forman una sola palabra, una sola idea. Credit card, tarjeta de crédito. Bank manager, que es gerente de banco. Business trip, que es viaje de negocios. Entonces ahí prácticamente son sustantivos compuestos o compound nouns. El segundo sustantivo o el último de la serie es el sustantivo principal o el núcleo. El primer sustantivo funciona como adjetivo que indica el tipo o clase al que pertenece. Entonces, surte determinados cambios en función de su posición y responde a preguntas de qué tipo es. Por ejemplo, tenis ball, pelota de tenis. Se trata de una pelota ball. ¿De qué tipo? De tenis, ¿no es cierto? Entonces, ahí a esas preguntas responde para poder identificarlo en función de los compound nouns o sustantivos compuestos. El primer sustantivo de un compound noun no es un adjetivo en el sentido estricto de la palabra, por ejemplo, big, small, pretty, ya que no califica ni describe al núcleo, sino que solamente indica el tipo o la clase a la que pertenece. Por ejemplo, television screen, pantalla de televisión. Beautiful screen, entonces hermosa pantalla, por ejemplo. Entonces ese sería prácticamente no estaría
correctamente traducido. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos que tener cuidado, el orden de los compound nouns o de los compounds es exactamente al revés del español y se deben traducir de atrás para adelante, agregando por lo general la palabra de. Por ejemplo, school teacher se lee, nosotros en inglés decimos school teacher, pero el momento de traducir es al revés. Dice teacher, school, el momento de la traducción al español. Les repito, en español, perdón, en inglés nosotros leemos school teacher, pero cuando vamos a traducirle al español tenemos que hacerlo de atrás hacia adelante. En este caso, teacher es maestra y le colocamos de. Y obviamente escuela, school. Entonces prácticamente se lee de atrás hacia adelante. Los teacher school, maestra de escuela. Birthday party, fiesta de cumpleaños. Entonces, party corresponde a fiesta y birthday, cumpleaños. Obviamente, unidos esta frase con el conector de. Entonces, de esa manera quedaría estructurada fiesta de cumpleaños. Esa es la forma correcta de leerlos. Ojo con esa parte. Ejemplos de compound nouns en inglés. Algunos de los sustantivos compuestos compounds más comunes dentro del inglés, por ejemplo, vamos a ver en la siguiente estructura. Por ejemplo, tenemos air conditioning, que es aire acondicionado. Tenemos air cut, corte de cabello. Entonces, cut es el corte y air es el cabello. Por lo tanto, se debe leer de atrás hacia adelante el momento de traducirlo. Cut, corte, le ponemos el conector de y air, cabello, corte de cabello, air cut. Snowflake, cuerpo de nieve, o perdón, copo de nieve, snowflake. Tenemos la siguiente, bathroom, que es baño, en este caso no hay subdivisión. Headache, dolor de cabeza. Headache, dolor de cabeza. Stomach change, dolor de estómago. Beach house, casa de playa. Heartbeat, latido del corazón. Summer house, casa de verano. Bedroom, dormitorio. Ice cube, cubo de hielo. Sunflowers, un girasol. Bookcase, biblioteca. Ice cream parlor, heladería. Table tennis, mesa de tenis. Aquí, bueno, hay un error, porque sería mesa de tenis y aquí le han puesto tenis de mesa. Lo correcto sería mesa de tenis, table tennis. Tenemos boyfriend, novio, ya saben cómo decir novio, boyfriend, y ya saben que este es un sustantivo, ¿qué? Es un sustantivo compuesto. Boyfriend es un sustantivo compuesto. Income tax, compuesto impuesto a la renta. Tampon, una tetera. Business meeting, reunión de trabajo, o podemos decir class meeting, lo que nosotros estamos teniendo en este hoy momento, que sería reunión de clases. Class meeting, en este caso tenemos business meeting, en este caso es una reunión de trabajo. Job description, una tarea, o la descripción de la tarea. Timetable, es un horario. Car park, un estacionamiento. Language course, curso de idiomas. Toolbox, caja de herramientas. Tool, herramientas, box, caja, por lo tanto, caja de herramientas. City center, centro de la ciudad. Lunch time, hora de almuerzo. Thunderstorm, tormenta eléctrica. Thunderstorm, tormenta eléctrica. Tenemos classmate, compañero de clases, classmate, y ustedes ya pueden utilizarlo con sus compañeros. Classmate es compañero de clases. Mailbox, buzón. Seafood, marisco. Entonces aquí tenemos seafood en relación a mariscos. Coffee maker, cafetería. Moonlight, luz de luna. Moonlight, aquí tenemos moon, que corresponde a luna. Light, que es claro, en este caso se transforma o se traduce como luz. Moonlight, luz de luna. Soccer match, partido de fútbol. Company police, política de la compañía, company policy. Tenemos office complex, complejo de oficinas. Sweatshirt, es una sudadera.
tenemos dining room, que es un comedor, tenemos peanut butter, mantequilla de maní, tenemos tango classes, es una clase de tango, tenemos hearing, que es un aro, puede ser el aro de básquet, o puede ser un aro en relación, bueno, tienen otra determinación, pero también podría considerarse eso el aro los anillos de matrimonio, como aro. Entonces ahí tenemos hearing también. Police Station, estación de policía. Tenemos take back, bolsita de té. Tenemos es la siguiente English teacher, maestro de inglés. High road, ferrocarril. Food paste, pasta dental. Toothpaste, pasta dental. Tenemos fire extinguisher, que es un extintor. Road accident, accidente de automóvil. TV program, programa de televisión. Fitness Center es un gimnasio. School Report es un informe escolar, un reporte escolar. Waiting Stick es un bastón. Front Door es una puerta de entrada o puerta frontal. Shopping Bag, bolsa para las compras. Shopping Bag. Wallpaper, y esto nosotros igual lo utilizamos mucho dentro de informática, dentro de computación lo utilizamos mucho, este wallpaper, que es un empapelado. Eso se traduce el wallpaper. Tenemos grammar lesson, lección gramática, sky slope, pista de esquí. Tenemos web page, página de internet. Y como ellos, hay una infinidad de sustantivos compuestos que nosotros podemos encontrar. Y ustedes ya saben, prácticamente cuando ustedes pueden identificar dos estructuras dentro de una misma palabra o que traduce solamente una idea, un objeto, ya saben que este es un sustantivo compuesto. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final de este proceso educativo. Ustedes tienen toda la información pertinente en función de las actividades que ustedes tienen que realizar como tarea. Así es que les deseo suerte, muchos éxitos y nos estaremos viendo la próxima clase, Dios mediante. Señores y señores, muy buenas noches.